¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Cada vez que, en todo caso, le echamos una mirada al almanaque y vemos que el 24 de marzo aparece en el horizonte, nosotros, incluso por nuestra propia historia periodística, hemos hecho durante varios años una revisión de lo que significó ese 24 de marzo, esa fecha, el inicio de la última dictadura militar en la Argentina, y fundamentalmente también plantear el tema de la búsqueda de la justicia y la verdad a partir de aquellos acontecimientos. En esta ocasión nosotros pensamos, en todo caso, en la institucionalidad. Pensamos en mirar nuestros días y pensar para adelante, no diciendo, bueno, este es el olvido, sino simplemente diciendo que es necesario mirar para adelante porque aquella institucionalidad recuperada en 1983 tampoco ha resuelto las problemáticas, las contradicciones que nuestra sociedad en la Argentina tiene. E incluso hay situaciones en donde uno va viendo que el desarrollo de distintos sectores políticos abre dudas respecto de lo que puede llegar a pasar con la calidad de la institución formal que tenemos por estos días en la Argentina. Así que sobre la base de esa preocupación vamos a estar consultando a la gente, vamos a estar consultando a los dirigentes políticos, vamos a tener una mirada respecto de cuál es la institucionalidad de la economía y también apoyándonos en la base del análisis político e histórico, vamos a tratar de mirar para adelante. Me parece que esa es en todo caso un compromiso importante e interesante que tiene que ver con el desafío de la sociedad. Mirar para atrás, por supuesto, pero mirar para adelante es fundamental. Patricia Grau, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo están todos? Bueno, es muy interesante todo este planteo que tiene que ver con distintos factores que, al fin y al cabo, hacen a una sociedad. Estamos hablando de factores económicos, factores sociales, y por eso salimos, recabamos algunos informes en la calle y muy raro todo, muy raro porque a la hora de hacer preguntas a menores, a chicos que están ya en edad de votar, hay una suerte de desconocimiento de lo que pasa, de lo que pasó y de lo que pasará, porque no tienen ese ejercicio probablemente de la lectura o del querer saber. Es preocupante desde esa mirada, ¿no? Bien, ya vamos a ir anticipando algunos detalles más. Matías Batista, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pato? Muy buenas noches para toda la audiencia también. Bueno, decinos, a ver, en el primero de los informes, ¿cuál va a ser el abordaje que vas a hacer? Vamos a abordar dos líneas económicas que han gobernado la Argentina post recuperación de la democracia, dos líneas muy antagónicas que están muy marcadas y que todos las conocemos con dos nombres. Una es el neoliberalismo o el liberalismo, más allá de que hay diferencias, algunos los confunden, y la otra línea es la línea más populista, la línea del populismo, es el otro abordaje que vamos a hacer de las líneas económicas que han gobernado la Argentina en los últimos 30 años y por qué hay tanto antagonismo entre ambos, ¿no? Bien, después en un minuto nada más me vas a estar diciendo, en todo caso, cuál es el marco de institucionalidad que las políticas económicas tienen, la liberal y la populista, para después ir al desarrollo de la primera de ellas. Yo voy a estar presentando a Hipólito, que tiene un par de informes para esta noche. Hipólito Ruiz, buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando con el diputado Ricardo Olivera del Partido Justicialista, expresidente del PJ en la provincia de Santa Fe, y también con el diputado radical Fabián Bastía acerca de lo que es la institucionalidad en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está la relación entre los poderes en la provincia de Santa Fe? La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para 2022 que debía aprobarse el año pasado. Bueno, algo cambió en esa relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo vamos a estar charlando con Ricardo Olivera y Fabián Bastía esta noche.
Bueno, vamos a saludarlo al profesor Bernardo Carrizo. Bernardo, gracias por venir, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola Héctor, gracias por la invitación como siempre en torno a estos temas que has presentado y que son sumamente interesantes para debatir. Bueno, en un ratito vamos a estar conversando contigo. Pato, el segundo aspecto tiene que ver con la resistencia de los mayores a que los menores puedan producir una opinión, ¿no? Así es. Bueno, el tema es el siguiente. A la hora de salir y recoger distintos informes, uno se encuentra como comunicador en una posición en que nunca imaginó que iba a estar, ¿no? Porque al salir, recoger estos testimonios, los mayores se asustan. Se asustan porque tienen miedo con lo que puede llegar a venir con sus hijos, que son menores, con todas las cosas que están pasando. Entonces, ahí habla a las claras de una manera de estar muy asustados los padres, y por otro lado también la falta de participación. Sí, sin duda, cuando uno en todo caso también plantea los temas que estamos planteando esta noche, la gente es como que marca una distancia, ¿no? Por un lado, por la insatisfacción de lo que representa el funcionamiento de las instituciones en función de cómo están, su calidad de vida, en fin. Y por otro lado, bueno, el hecho muchas veces de no estar de acuerdo con la participación política. Matías, ¿qué significa, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina para un marco de institucionalidad de la economía? Bueno, una de las grandes discusiones vinculadas al Banco Central, y de hecho hay un candidato, posible candidato a presidente, que habla siempre de la eliminación del Banco Central como institución en sí, es la institución nodal y central en lo que tiene que ver con el manejo financiero de un país. No puede existir un país como la Argentina, como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia, sin un banco central. De hecho, todos tienen su banco central. Es el encargado de regular todo el funcionamiento financiero de un país y establecer no solo las reglas de funcionamiento, sino modificarlas constantemente, porque ¿cuál es la realidad que la economía necesita detrás de un banco central? Versatilidad para modificar las reglas del juego que vaya necesitando en función de la política económica, y que no dependamos de leyes que demoran un mes, 2 meses, 3 meses y a veces duermen un año en los cajones. Y la economía está necesitando en este momento el nuevo marco regulatorio. Bueno, es determinante la función del Banco Central en la economía, y por eso es fundamental que entendamos que es una institución que no se puede eliminar como plantean algunos economistas, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa. Después de la pausa vamos a estar con Matías desarrollando el primero de los aspectos de su informe. Ya venimos. Vamos a conversar con Matías. Yo, antes del desarrollo con Matías, que va a ser neoliberalismo, me parece muy importante en todo caso encarnarlos a los neoliberales, y con 2 o 3 nombres: Álvaro Alzogaray, José Alfredo Martínez de Oz, Domingo Felipe Cavallo, Dub Hubne, por ejemplo, lo más cercano, que podríamos llegar a decir hombres que teóricamente han defendido y defienden, Melconian, entre otros, defienden definitivamente el liberalismo económico. Bueno, ¿en qué se traduce el liberalismo económico, Matías? Matías, ¿me estás escuchando? No, porque está cortado el vínculo. A ver, ¿ahora me estás escuchando? Sí, te escucho bien, Héctor. Se Bien, cortó perfecto. momentáneamente el vínculo. Te preguntaba, en definitiva, ¿en qué se basa el tema del neoliberalismo y cómo se traduce en un conjunto de medidas, por lo menos reglas fundamentales que tengan que ver con esa materia de la economía? El neoliberalismo tiene un manual de estilo, porque en principio una corriente económica que nace en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, de la mano de Milton Friedman, y que después se expande en todo lo que tiene que ver con el mundo, de la mano de Ronald Reagan, en su momento, y de Margaret Thatcher, lo que terminó decantando en 1989 en lo que se llamó el famoso Consenso de Washington, que es un manual de estilo que tienen que cumplir los estados, ¿no? Disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, la reforma fiscal,
muchos contribuyentes y y baja recaudación, ¿no? Un tipo de cambio competitivo, una liberalización comercial, la apertura de las fronteras para la comercialización, una política de apertura para la inversión extranjera y el flujo de capitales. Acá aparece la etapa de el flujo golondrina de capitales moviéndose por todo el mundo y haciendo el daño que ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque básicamente no es capital de inversión productiva, sino que es capital de inversión especulativo, que son dos cosas muy distintas. Políticas de privatizaciones, las famosas privatizaciones de la década del 90 de la Argentina, vienen de la mano del consenso de Washington y de toda esta nueva ola de pensamiento económico, y política desreguladora en cuanto a las leyes y a las normativas más laxas, para que el capital pueda moverse tranquilamente. ¿Se acuerdan? En la época de Macri y Duhovne, eliminando el tiempo en el cual tienen que permanecer los capitales en un país o no. Y bueno, y los derechos de propiedad, la garantía del derecho de propiedad y la famosa inviolabilidad de la propiedad, para evitar en aquellos casos obligación de vender tierras, en el caso de algunas normativas que pueden surgir, como pasó en la Argentina con la ley de tierras, en la etapa del kirchnerismo, ¿no? Donde obligaba a desprenderse a extranjeros de determinada cantidad de tierras. Bueno, este era el manual de estilo del consenso de Washington. No podían ocurrir esas cosas porque eran las garantías para que los inversores puedan moverse libremente en el mundo, ¿no? Bien. Mati, con esos elementos, digamos, con los elementos que en todo caso nos da la perspectiva del análisis económico, de que un modelo se pueda desarrollar, bueno, necesita de esto que estás planteando, justamente de estos elementos esenciales para que, en definitiva, el liberalismo económico termine cumpliendo su rol, su papel en la Argentina. Desde ya que todos estos elementos que vos terminás de decir, desde el sector opositor al liberalismo económico se plantea que esto es un marco antipopular. Y en definitiva las consecuencias que ha tenido la sociedad de su aplicación también coinciden con ese criterio, ¿no? Porque los resultados han sido nefastos, sin lugar a dudas. Catastróficos para todos los países que formaron parte de este esquema, porque en definitiva esto era el objetivo, un plan mayor, ¿no? Estados Unidos se piensa como región a nivel mundial, viendo lo que ocurría en Europa y la región europea que se estaba consolidando, viendo el crecimiento de China y toda la zona asiática. Entonces piensa en el neoliberalismo como una herramienta para que toda América Latina se inserte en la locomotora norteamericana, y en definitiva el consenso de Washington le servía a Estados Unidos, no a los países que se insertaban en ese esquema, ¿no? Bien. Y por eso los resultados fueron nefastos. Bien, muchas gracias a Baglietto, muchas gracias a Fito Páez por hacer esta obra de arte, ¿no? Que tiene que ver con la música y plantearnos que la vida es una moneda. Bernardo, después de escuchar 2 o 3 opiniones, digamos, en el arranque del programa, ¿cuál es tu primera reflexión relacionada con este tema? El tema de la institucionalidad, el tema de lo que nos demanda, en todo caso, como sociedad, que la institucionalidad nos sea útil, y no que nos retrase, entre otras cosas. Mirá, cuando iniciabas el programa hacías una referencia al 24 de marzo, no mirar en torno de él y hacia atrás, sino a partir de él hacia adelante, ¿no? La pregunta que inmediatamente surge a partir de esa inquietud que formulaste es, bueno, ¿qué idea, qué representación, qué proyección, parándonos post-83, es posible reconocer en clave de institucionalidad en una aspiración que se denominaba democrática? Y que, ubicándonos en el 83, había un conjunto de palabras que remitían a eso: el retorno, la recuperación, la refundación, la restauración. Es como generar una idea de que algo del pasado debía volver a partir del 83 y a partir de ahí inaugurar un horizonte novedoso. En esa apuesta hay mucho de ilusión. La pregunta es si con ilusiones se puede construir instituciones. Si las instituciones construidas con ilusiones no terminan siendo en algún punto demasiado débiles. ¿Qué quiero decir con este punto? Quiero decir que
es muy difícil construir una idea de democracia lo suficientemente sólida en un país como la Argentina, que luego de atravesar las convulsiones, vamos a llamarla así muy ampliamente, de la década del 60 y del 70, pudiera al menos pensar una refundación. En realidad lo que había que pensar era una invención de la democracia, porque lo que había sucedido en la Argentina en la década del 60 y 70 era demasiado profundamente complejo y dramático como para intentar recuperar algo. Había que inventar algo, ¿no? Y esa invención no se puede hacer nunca sobre un vacío. Los integrantes de la sociedad argentina post-83 vienen de una historia, y en esa historia la violencia, las formas de resolver los conflictos, la forma de pensar la representación y la forma de pensar la resolución de los conflictos mediante la política habían tenido un formato donde la violencia había sido demasiado protagónica. Post-83, la pregunta que uno debería formularse en este momento era cómo cubrir los vacíos que el 83 había dejado. El vacío de la contestación armada, el vacío progresivo del actor militar y, en consecuencia, construir un mundo civil mucho más fuerte. En ese mundo civil mucho más fuerte viene tu inquietud. ¿Cómo construimos instituciones en esta nueva situación? Y las instituciones dificultosamente se pueden crear desde un punto cero. Generalmente se construyen con un recorrido histórico de lo que llamaríamos vulgarmente la historia reciente, es decir, lo más cercano a nuestro presente, que nos ordenan cómo vamos a resolver este presente, ¿no? Y entonces, he ahí las dos cuestiones que la democracia trae siempre consigo. La democracia es una propuesta, pero también es un problema. Y es inescindible. Una democracia es las dos cosas al mismo tiempo. Es problema y es proyecto, es propuesta. Nosotros, sociedad argentina, quizás aceptamos con énfasis la condición de propuesta, pero dificultosamente nos cuesta aceptar la condición de problema. Y vemos que el problema es sinónimo de negativo. No está funcionando bien. En realidad, el problema es la manifestación de que es una construcción humana. Y como construcción humana, necesita nuestra capacidad de invención para generar algo novedoso. Escuché recién el informe de Matías sobre la cuestión del liberalismo en la Argentina. No nos olvidemos que el liberalismo en Argentina entró de la mano de las experiencias autoritarias. ¿Se puede escindir en la experiencia argentina? ¿Se puede escindir el autoritarismo del neoliberalismo? Hay que hacer un esfuerzo. Claro. Porque políticamente se lee que toda acción neoliberal automáticamente es dictatorial. Vos sabés que cuando vos planteabas en todo caso el tema de la ilusión, si uno recuerda el discurso de Alfonsín decía que con la democracia se comía, con la democracia se educaba y con la democracia se sanaba, entre otras cosas. Y después de eso no hubo, quiero decir, como generación de parte de la clase política argentina, ninguna idea que la superara, ni que la pudiera plasmar en todo caso. Yo lo que veo, con respecto a la diferencia de la década del 60 y del 70 que vos estabas exponiendo, fundamentalmente en los niveles de la clase política, es la falta de creatividad, de generación de proyectos, de generación de alternativas para la sociedad argentina. No hay un plan, y no en este gobierno, en la oposición tampoco, y eso está absolutamente claro, porque no hay quien pueda enunciar un plan en la Argentina. Me parece que, si entiendo correctamente tu inquietud, el gran vacío que hay es la construcción de un consenso básico, un consenso que articule a 2 o 3 ideas macro que puedan ser capaces de sobrevivir a los cambios de gestión gubernamental. Es decir, no existe una articulación de 2 o 3 ideas básicas que puedan sortear los humores del gobernante del turno, del cambio de signo político y de las connotaciones internacionales. Argentina es como que no ha logrado construir los grandes acuerdos nacionales. Cuando digo esto, parece que estoy hablando de década de 60, gran acuerdo nacional. O cuando digo núcleo duro, parece que remitiríamos al núcleo de coincidencias básicas previa última reforma constitucional.
Lo que quiero rescatar de esas experiencias históricas es que si no existe un acuerdo como la política antigua o tradicional, el acuerdo de caballeros en la política es lo que permite sostener que es, más allá del cambio de turno de gobernante, hay un piso que no se puede tocar. En Argentina vivimos en un permanente tembladeral. No hay un piso mínimo donde apoyar ni expectativas ni posibilidad de fracaso. ¿Eso en qué se traduce luego? En la imposibilidad de construir acuerdos micro. Los acuerdos micro no se pueden sostener en una coyuntura porque no existe acuerdos macro. Los acuerdos macro es lo que permitirían amortiguar los problemas de la coyuntura. Estamos hablando en los últimos, una expresión que generalmente me preocupa demasiado, que parece que estamos a horas de empezar la guerra contra la inflación. Sabemos que eso es una expresión de tribuna política, que la sociedad no puede creer jamás en eso, porque si fuera eso creíble, la inflación se hubiera podido derrotar hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué se expresa esto? Porque hay una idea de ausencia de creencia en la sociedad, en lo que vos decías, en la capacidad de los gobernantes para generar soluciones creativas. Sí. Yo quiero hacer una disquisición, en todo caso, con respecto al tema del liberalismo, ¿no? Porque incluso las figuras que hoy aparecen como liberales en la Argentina surgen del liberalismo económico. Son personas que tienen una trayectoria en el liberalismo económico y se trasladan como ejemplo de liberalismo político, y no son lo mismo. Entonces, me parece muy importante destacar eso, porque son, en definitiva, expresiones, o tienen por lo menos tintes de expresiones de hasta ultraderecha, te diría, en algunos aspectos, y el desconocimiento de la institucionalidad como base elemental de su propuesta política. Por lo tanto, digo, esta condición de la aparición de los extremos en la vida política argentina pone en jaque la institucionalidad, o la que conocemos por lo menos. Entiendo la inquietud y me pregunto, o no para encontrar una respuesta en este instante, no, en el fondo no es un gesto o no es un fenómeno de salud que los extremos puedan ser visibilizados y puedan formar parte del arco de tensiones posibles dentro de un sistema antes que esos actores extremos estén por fuera, sí, y operen en un lugar marginal y al mismo tiempo, entre comillas, apolítico. A mí me parece que en todo caso, mirando el vaso medio lleno, creo que es mejor que estén visibilizados al interior de un sistema. El lugar el problema que surge a partir de ahí es cuál es el lugar posible. Y yo creo que ha habido algo interesante en la Argentina en las últimas elecciones. Desde ese lugar tan contestatario que se autodenomina político o que está en contra de la supuesta casta, ahora forma parte de las instituciones. Y el problema que ahora tienen es cómo trabajar con dichas instituciones. No para destruirlas, sino en todo caso para ver cómo se mueven ahí. Y eso creo que es un desafío para la Argentina actual. Porque en otras épocas estos actores estaban por fuera, ahora están por dentro. Y eso me lleva al otro plano del problema. ¿Qué hay en la sociedad argentina, en la ciudadanía argentina, que ve que esas voces deben ser legalizadas y legitimadas por un voto para que estén adentro de la caja de resonancia parlamentaria? Bien. Hay algo ahí que nos está, me parece, convocando a reflexión. Un ruido, ¿no? Un ruido fuerte. Fíjate que esto que está pasando en la Argentina, la aparición de los extremos, también es parte de la realidad política en otros lugares del mundo. En Europa, puntualmente, la aparición de las expresiones del nazismo en la política están absolutamente claras, te diría, absolutamente expuestas frente a la realidad, y tienen por allí más consenso de lo que uno puede llegar a imaginarse que tengan. Lo tienen. Y sí, porque me parece que hay un tema que une distintas experiencias europeas de la última década, para colocarle un marco temporal, y que hay cierta creencia o cierta crisis de la democracia representativa o de cierta idea del liberalismo político. Y todas tienen una coincidencia. Hay figuras más o menos claramente en algunos casos que siempre se autodefinen por fuera de la política, que no vienen de la política, como que el mensaje es: vengo de otro terreno porque este otro es un terreno contaminado, vengo automáticamente, podría pensarse, impoluto de ciertos elementos contaminantes, y con eso está garantizada una forma distinta de pensar la política. Y eso es también una ilusión, porque un sujeto
nunca está vacío de ideas, ni de representaciones, ni de proyectos políticos. Tiene o un grupo empresario, o un grupo de pensamiento, o una agencia de pensamiento que le ofrece los argumentos y el libreto para decir lo que tiene que hacer, o en todo caso argumentar lo que tiene que decir en el espacio público. Ningún sujeto es vacío de política, o en todo caso lo que está intentando hacer es construirse a partir de él una nueva época y romper la idea de que vengo del pasado. No tengo pasado, tengo puro presente, lo cual quiere decir que no tiene historia, y un sujeto no puede decir que no tiene historia, porque lo único que puede decir eso es un recién nacido. Entonces, creo que en la política nunca hay recién nacidos. Bien. Estamos conversando con Bernardo este tema tan apasionante que tiene que ver con la institucionalidad. Terminamos de hacer un enfoque en general de lo que ha pasado con el liberalismo económico, por un lado, y también este otro grupo liberal de la política, que en realidad es liberalismo político en acción política. Es distinto. No es la historia de los viejos liberales de la política argentina, que nos están faltando y mucho para llegar a construir, en todo caso, un pedazo de institucionalidad mucho más representativo. Vamos a ir a una pausa y después volvemos con la participación de nuestros panelistas y sus entrevistados. Ya venimos. Bien, vamos con el primero de los informes que preparó Patricia Grau para brindarnos con testimonios en la calle. Es una buena educación, buena salud y obviamente poder terminar en paz todo el terciario. Mi abuelo fue un desaparecido en la dictadura militar y por eso yo vengo exigiendo junto a mis familiares más derechos y más en cuanto a educación pública, salud, y todo esto se contemple en justamente lo que estoy estudiando en una institución pública. Bien, Patricia, dos de los testimonios recogidos en la calle. Dos de los tantos testimonios recogidos en la calle, y me quedé con estos dos porque estos chicos son ingresantes a carreras, es decir, que están en esa parte, en esa etapa de propedéutico, y ya tienen la posibilidad de pensar por ellos mismos y de elegir a quién quiere que los gobiernen, ¿no? Entonces, muchos de los otros testimonios tenían un contenido importante, pero yo creo que en esta etapa, cuando los chicos están haciendo su formación cívica, si la llamamos de alguna manera, tienen necesidad de leer por ellos mismos, ya no los padres, los maestros, los profesores, ya los llevaron por el camino de la educación. Entonces, traigo estos dos testimonios porque me parece que los chicos hacen algunos reclamos que les parecen importantes, como por ejemplo el tema de poder terminar una carrera en un ambiente público, recordar, digamos, algunas cuestiones que sucedieron y que, bueno, no... Sí, golpearon a un montón de familias en la Argentina. Golpearon a un montón, sí. Esa es una realidad. Lo cierto es que muchos de los otros testimonios que recogió Patricia en la calle se plantearon como cuestiones reivindicativas puntuales de algunos temas relacionados con el transporte, algunos derechos relacionados con el sistema educativo, que no tenían que ver con el tema sobre el cual fuimos a preguntar, ¿no es cierto? Sí, pero sí que dan pie a cuestiones que a la gente les está carcomiendo, son cuestiones que la gente les está preocupando, y más allá de que sean jóvenes, ellos ven lo que sucede en su casa, con su familia y demás, son cuestiones que no son menores, que también tienen que ver con lo social y que oportunamente los tocaremos, ¿no? Bien, bueno, vamos al primero de los informes de Hipólito Ruiz, conversando con uno de los diputados provinciales, Ricardo Olivera, del Partido Justicialista. Gracias, Héctor. Momento de escuchar a Ricardo Olivera, diputado provincial del peronismo, presidente del Partido Justicialista aquí en la provincia de Santa Fe. Le preguntamos si después de la aprobación del presupuesto empieza a cambiar la relación. ¿Hay otros aires en la política santafesina? Esto nos decía Ricardo Olivera. Ricardo, ¿cómo ves la institucionalidad en la provincia de Santa Fe a partir de que ya se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados?
pasó al Senado y parece que hay otro aire en la política santafesina. ¿Qué tal? Es así, hay otro aire, creo que la realidad nos está demostrando que tenemos que empezar a usar mucho más la palabra consenso, la palabra acuerdos, y debo confesar que en el último año y sobre todo a partir de lo que pasó con la aprobación del presupuesto hemos logrado vinculaciones y puentes que van consolidando esa institucionalidad. Mirá, yo, haciendo un poco de historia en la provincia, más allá de que la institucionalidad de los poderes se construye día a día, pero es una provincia que demostró, por lo menos en la cuestión legislativa y con esta ley que aprobamos el jueves, que todos los años, más allá de las mayorías y las diferencias, los presupuestos en la provincia de Santa Fe se han aprobado, a veces siendo mayoría, siendo minoría, pero el diálogo se ha profundizado y creo que estamos en un escenario que nos muestra mucha incertidumbre en el mundo, en la provincia y en la Argentina, y esto indudablemente tenemos que acompañarlo con una responsabilidad institucional muy fuerte. Así que yo valoro lo que está pasando y creo que se va a ir consolidando esa relación institucional. ¿Por qué costó tanto, Ricardo, llegar a un acuerdo, no puntualmente en el tema presupuesto, sino que el diálogo parece haber costado mucho entre los poderes? Sí, creo que han ocurrido diferentes hechos. Primero, el peronismo después de 12 años vuelve a ser gobierno. Esto también implica un aprendizaje en las nuevas generaciones. Esto también tenía que ver con un modelo provincial que llevaba 12 años de historia y que indudablemente, más allá de que uno esté más o menos de acuerdo con lo que estamos haciendo, marcaba diferencia. Estos primeros meses y años generaron algunas rispideces, pero bueno, todos fuimos aprendiendo de la necesidad de esa consolidación y creo que vamos camino a fortalecer esta institucionalidad. No tengo ninguna duda que esto va a ocurrir. Bien, Bernardo, vamos a retomar en todo caso la conversación contigo, planteándonos, bueno, hicimos todo un análisis respecto del liberalismo económico. Vamos al populismo. ¿Qué pasó con el populismo? ¿Por qué en todo caso el populismo no le dio respuesta a la sociedad y resolvió en todo caso el tema de la justicia social, el tema del ingreso al trabajo, tantos temas de enorme importancia que hoy sacuden a la sociedad argentina? Es que quizás las respuestas que dio son, en su época, fueron, digamos, lo digo bien, las respuestas que el populismo dio, el populismo histórico, me refiero al populismo de los 40, 50, fue exitoso en la respuesta que dio, situándonos epocalmente. Digo, porque la construcción de los derechos sociales es algo que en términos teóricos estaba formulada, pero en términos de la vida cotidiana son experimentados recién en ese contexto histórico. Ahora, lo que pasa es que también hay que ver cuál era la capacidad fiscal del Estado argentino para poder materializar el acceso a distintos bienes, que son todos relevantes, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un sistema de protección social, y etcétera, implicó un Estado con capacidad fiscal fuerte. Sabemos que ese momento histórico de la Argentina es un momento histórico que precisamente hoy la Argentina no está atravesando. Lo que la Argentina tiene es precisamente una gran debilidad fiscal, una gran capacidad de no tener solvencia económica, y eso se traduce en ese elemento que ya es histórico y que lo denominamos muy rápidamente como fenómeno inflacionario. Ahora, el fenómeno inflacionario también tiene que ver con la lógica, la escasa lógica racional del Estado con sus propios recursos, las formas de obtenerlo, las formas de distribuirlo, pero ahí no termina el problema. Precisamente esa experiencia histórica construyó una percepción de lo que es el Estado, cómo se accede a ciertos bienes y cómo se distribuye la riqueza. Eso se aprendió. No porque quienes se integraban en la sociedad argentina de aquella época sigan viviendo, la mayoría ya no está, pero sí construyó una marca de cómo la sociedad piensa el Estado. El Estado hoy es incapaz de lograr eso, y si lo intenta hacer como lo hizo durante el fenómeno del kirchnerismo, el fenómeno político del kirchnerismo, es a costa de incrementar la capacidad recaudatoria sobre la sociedad, ¿no? Y de esa manera
generar ese oxígeno fiscal para distribuir. En el juego de distribución y recaudación, en el medio está la capacidad de la política para ver cómo se piensa eso en términos racionales. Y yo creo que ahí está el punto en donde está el gran problema, porque precisamente tiene que ver con los altos niveles de demanda que se suma a un mercado cada vez más expulsor. La idea de trabajo, la idea de salario, no tiene la misma solvencia, la misma fortaleza en la representación de la Argentina que la idea de subsidio. Claro. Y eso que se traduce en el lenguaje tiene que ver con la materialidad del día a día. Entonces, a mí me parece que el fenómeno político que genera poca creencia se traduce también en el mundo económico. La inflación es la manifestación de la poca creencia de los actores económicos en la propia economía argentina. Yo lo que te diría con respecto al tema de la inflación es que es prácticamente un patrimonio de la Argentina, ¿no? Porque gobierna, por ejemplo, el populismo, hay inflación, pero si gobierna el neoliberalismo también hay inflación, sí, y muy significativa. Razón por la cual me parece, en todo caso, que ese patrimonio argentino es parte de la responsabilidad de esos dos sectores políticos. Mirá, y hay otra cuestión que me parece también importante plantearla. El liberalismo, en todo caso, planteaba que a partir de esas libertades iba a haber un derrame de los recursos hacia el resto de la sociedad. Nunca se concretó ese derrame y, por lo tanto, vuelve a nacer la esperanza de que otro sector político dé algún grado de justicia social. Una de las preocupaciones ya al inicio del programa era hablar de la institucionalización. Y la inflación es un fenómeno instituido. La inflación está instituida, no es, digamos, un fenómeno periférico que está por fuera o es episódico, está instituida. Y como está instituida, forma parte de la praxis política más allá de los signos políticos. Porque fíjate vos en tu comentario, estoy totalmente de acuerdo, el cambio de signo político con el macrismo no implicó un quiebre de esa historia inflacionaria. En todo caso, hubo en cierto momento una atenuación, pero fue episódica. Quiere decir que hay elementos de la cultura política argentina en donde la inflación forma parte de lo instituido. Y ese tema debería ser uno de los componentes de ese pacto macro que decía yo hoy. Sí, hay un dato más. En todo caso, cuando ya la situación era incontrolable desde el punto de vista del manejo de la economía del macrismo, el macrismo termina recurriendo a los recursos que han sido prácticamente moneda corriente del populismo, ¿no? Controlar, en todo caso, puso un cepo, terminó con un cepo. Quiero decir, contradicciones absolutas y mezclas absolutas en cada uno de los proyectos aparecen cada vez que uno pone la lupa sobre la realidad. Entonces dice, ¿dónde está el proyecto? ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, de un proyecto y del otro? Y no aparecen. Es que podríamos volver con la idea de la capacidad de invención en la política para construir salidas novedosas. Pero para cualquier aspiración de invención debe haber siempre una alternativa que reconozca, y ahí está la importancia de un acuerdo, que hasta acá llegamos con estas formas que en un conjunto de reiteraciones dan mismo resultado. Entonces, si queremos dar un salto hacia adelante, es importante acordar que no podemos reiterar lo que hemos aprendido que está mal. Ahora, ahí es importante la muñeca política más allá de los signos. Por eso yo decía que si no hay un acuerdo macro que contenga 2 o 3 elementos nodales, cualquier signo político está destinado a fracasar. Sea de una izquierda más moderada, una derecha moderada o de los extremos. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir. Para mí la inflación es un fenómeno que forma parte de la matriz con la cual se procesa el día a día. Y eso lo hace el gran propietario, el mediano y el gran consumidor y el pequeño, porque todos estamos formando parte de esa gran operatoria. Recordemos lo siguiente. Cuando uno hace memoria de la historia reciente argentina, la escapada al dólar tiene un momento histórico que más o menos uno comienza a ubicar. Y es en la etapa del proceso. Ahí comienza el dólar a ser un lugar de refugio para un asalariado. Sí. Pero esa imagen no se ha retirado. Lo que en todo caso aparece más o menos visible.
Descuento en esa imagen la época de la burbuja de la paridad cambiaria, que construyó una gran ficción y en donde esta imagen pasó a un segundo plano, porque lo que había en el primero era precisamente la visibilidad absoluta de eso. Pero yo lo que estoy planteando con esto es que precisamente la figura de la fuga hacia el dólar es la clara expresión de la fuga de la sociedad hacia otro patrón monetario. La pregunta es, en la política, ¿hacia dónde se fuga? Porque en términos monetarios sabemos dónde se fuga. En la política, ¿cuál es el punto de fuga? Y creo que ahí está el problema de la institucionalidad. Bien, te agradezco mucho porque ¿sabes lo que le queda a la gente? Un aporte musical que nos hacen y que se llama Ciudad de la Furia. Bien, Matías, vos sabés que uno en todo caso planifica cómo va a ser el programa, después del programa termina siendo otra cosa un poquito distinta. Tenés 1 minuto y medio para hacer el informe del populismo en materia económica. Bien, perfecto. Bueno, el populismo se caracteriza por un antagonismo a una crisis fundamentalmente económica que se produce en determinado país y surge y se erige sobre las cenizas de esa crisis con un discurso económico polarizante en contra del modelo económico que llevó a esa crisis. En este caso en la Argentina fue el neoliberalismo y surge una etapa que yo no me animo a decir que esté marcada por el populismo, pero sí con rasgos del populismo, con características del populismo a lo largo de 2003 hasta el año 2015 podríamos marcarlo, que fue la etapa del gobierno, en primer lugar de Néstor Kirchner, que fue un gobierno, yo diría, la separaría muy bien en 2 etapas. El gobierno de Néstor Kirchner, que fue ordenado desde todos los puntos de vista macroeconómicos, y el gobierno de Cristina Kirchner, en donde ahí vimos una faceta más populista en donde se puso a la economía al servicio de las campañas electorales. Yo creo que durante toda la etapa del gobierno de Néstor Kirchner hubo una etapa de ordenamiento macroeconómico y que cuando la cuestión electoral empezó a premiar en el gobierno de Cristina Kirchner, empezamos a ver rasgos del populismo más exacerbado, ¿no? Donde la presencia del Estado empieza a ser exagerada, donde el Estado va a sustituir actividades donde la producción debería tener el protagonismo y no el Estado, y esa es la etapa más cruda del populismo y los aspectos más relevantes del populismo en la etapa argentina, que yo lo puedo marcar entre el 2011 y el 2015, en donde la economía estuvo al servicio de la campaña electoral y ahí se cometieron muchos errores no forzados que generaron resultados muy malos desde el punto de vista económico para la Argentina, una inflación galopante, un déficit fiscal muy, muy fuerte, que fueron sembrando la semilla de varios de los problemas que hoy todavía sostenemos, ¿no? Bien, Matías, muchas gracias por tu participación. Nos encontramos la semana que viene. Un gran abrazo. Bueno, muy bien. Vamos al informe de Hipólito con respecto a la participación de otro diputado provincial, en este caso del radicalismo. Gracias, Héctor. Vamos a escuchar la palabra de Fabián Bastía, diputado radical de la oposición, a ver cómo está la relación, según el radicalismo del bloque Evolución, cómo está la relación con el Ejecutivo. Fabián Bastía, lo escuchamos. La verdad que no se puede hablar de que porque hayamos votado mayoritariamente el presupuesto en la Cámara de Diputados ya ha cambiado todo. Lo que sí uno tiene la aspiración de que exista diálogo, un diálogo sincero, que genere confianza y que a partir de la confianza se logren los consensos. Los consensos tienen que verse en resultados concretos para la ciudadanía, para la gente. El resultado en sí mismo, el consenso en sí mismo no nos garantizaría nada si no obtenemos un resultado que beneficie a todos los santafesinos. De eso se trata. ¿Cómo sigue esto? Y si los niveles de diálogo se pueden ir profundizando, lo dirá el tiempo. Nosotros siempre tuvimos buena voluntad. Vuelvo a decirte, lo importante es el diálogo, pero un diálogo sincero que se concrete
en resultados, en consensos que beneficien a la gente. Acuerdo de dirigente, acuerdo de dos poderes que solamente signifiquen la concreción de determinadas leyes, no es lo que le sirve a la ciudadanía. La ciudadanía necesita resultados concretos. Perfecto. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Bien, vamos con Patito Grau, último informe. Bueno, vamos con 2 opiniones más y bueno, vamos. Del Estado que espero, bueno, espero de que sostenga, luche, mantenga esta democracia que ha costado muchísimas vidas, que espero del Estado que explique, que enseñe qué son los derechos humanos, una palabra muy manoseada y menospreciada hoy por muchos medios, confundiendo a la gente. Los derechos humanos están en pos de la lucha de una igualdad. Si vamos ante un juicio, todos tenemos el mismo derecho, no por ser rico vas a tener un privilegio o por ser pobre otro. Que luche siempre para esa igualdad, que mantenga el Estado de Derecho y que realmente sea un nunca más. Eso espero del Estado. La verdad, lo que yo pretendo de un Estado es que esté presente con la gente y que se sigan garantizando las políticas públicas en referencia al reconocimiento de derechos humanos y a toda la política que en base a la restitución de los nietos e hijos desaparecidos, y bueno, que se siga en marcha este camino que se comenzó hace muchos años, iniciado por las Madres de Plaza de Mayo y por los movimientos sociales. Y también, desde una mirada más amplia, se garantice trabajo para toda la población, que se respeten los derechos de las mujeres. Venimos de mucha lucha con el movimiento feminista, para que las mujeres no vivamos la discriminación a la hora de la restitución del salario, en igualdad con los hombres. El tema, bueno, se legalizó la ley del aborto, que se lleve adelante la implementación de esa ley, que garantice a las mujeres el acceso a métodos anticonceptivos. Con referencia a la educación, nosotros tenemos, gracias a Dios, un Estado donde la educación es pública, pero eso no solamente queda como una palabra vacía de contenido. Se tiene que garantizar que haya mejores sueldos para los docentes, mayores partidas presupuestarias para que las instituciones tengan donde sostenerse económicamente y que se garantice el acceso a toda la población a diferentes niveles de educación. Bien, Patricia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Héctor. Bernardo, gracias por venir. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación y por compartir estas ideas tan significativas. Bueno, muy bien. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.